¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, aquí en el estudio. Agenda abierta, ¿qué está pasando en el mundo municipal con los proyectos de ley que se debaten en el Congreso, seguridad, transportes y más, con el alcalde de una de las comunas más pobladas del país? Una jornada llenísima de noticias que comenzamos a revisar. Tras reunirse con el fiscal nacional, el ministro Martín Arrau aseguró que los programas exitosos en materia de seguridad se van a mantener y llamó a dejar atrás las disputas políticas sobre qué gobierno impulsó determinadas medidas. Esto luego de la controversia que se generaron con sus declaraciones al reconocer la vigencia de la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada durante la administración del expresidente Gabriel Boric y calificarla de suficiente. La anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, sigue generando divisiones en el oficialismo. Desde la UDI aseguraron que no actuarán por presiones públicas ni cálculos electorales, luego de que el diputado republicano Agustín Romero advirtiera que si Chile Vamos no respaldaba el libelo, debería responder ante su electorado. En deportes, después de más de una década de tramitación, fue promulgada la reforma a las sociedades anónimas deportivas. El presidente José Antonio Kast encabezó la firma de la nueva ley que busca aumentar la transparencia en el fútbol chileno. En la ceremonia, además, el mandatario abrió la puerta a la construcción de un estadio para la Universidad de Chile. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos aseguró que no aceptará presiones para cerrar un acuerdo con Irán y minimizó los costos políticos internos que podría tener el conflicto. Donald Trump afirmó que su administración aún no está conforme con los términos sobre la mesa y advirtió que está dispuesto a retomar las operaciones militares. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. El ministro Martín Arrau volvió a ahondar sobre sus dichos en relación al plan de seguridad. Tras reunirse con el fiscal nacional, aseguró que hablar de qué hizo cada gobierno es ser pequeño. Además, el secretario de Estado sostuvo una serie de encuentros con parlamentarios en la previa de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast y de su propia asistencia al Senado para ahondar en su estrategia. Colomba Eichholz nos cuenta. A la izquierda, permiso. ¿Ahí? Pero su intención no era dar un paso más a la izquierda con la declaración que emitió más temprano esta semana cuando admitió que la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada por el expresidente Gabriel Boric es suficiente. Sin embargo, la controversia que generaron las declaraciones del recién nombrado ministro terminó empujándolo a profundizar en sus dichos. Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño. Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura 6 años, la que tenemos hoy día fue promulgada hace pocos meses. Lo que mandata la ley es que cada gobierno puede establecer su propia estrategia en base a sus planes. Es lo que nosotros vamos a hacer. Una aclaración que Arrau complementó detallando cómo el Ejecutivo formalizará su propia estrategia de seguridad. Para eso, en los próximos días, convocarán al Consejo Nacional de Seguridad Pública y constituirán el Consejo de Prevención del Delito antes de presentar el plan del gobierno el martes en el Senado. Una estrategia que, según el secretario de Estado, ya se está aplicando. La política está aprobada, ellos la pueden cambiar, no están obligados a seguir la misma, la pueden cambiar. Pero ya que el ministro dijo está aprobada, es buena, la vamos a mantener, bien. Yo estoy de acuerdo que es una política muy bien hecha. Pero ahora tiene que hacer el plan. Y el plan, hay una propuesta que se dejó hecha. Él tiene que decir si la toma, si la cambia, si la mejora, y ese es el plan. Plan que, según establece la ley, debe presentarse cada 2 años y mantener coherencia plena con la Política Nacional de Seguridad. Además, debe incluir metas, responsables, plazos que faciliten su seguimiento, evaluación anual y final, así como la identificación de oportunidades de mejora, definiciones que todavía no se conocen y que generan expectativa entre los integrantes de la Comisión de Seguridad del Senado, que este miércoles se reunieron con el ministro. Hace falta, y eso es lo que esperamos para la próxima semana, que haya anuncios que permitan decir qué es lo nuevo en política de seguridad que trae el presidente Kast. Por ejemplo, clarificar exactamente en qué va a consistir lo nuevo del escudo fronterizo, porque es evidente que no se pudieron expulsar los miles de migrantes que estaban en esa lista de espera. Las estrategias están y los planes están. Hay que entender que los planes son previsiones. Nosotros también los militares decimos que los planes duran hasta el primer tiro, porque todo cambia. Entonces esa previsión está y es ahora
en este caso el ministro Arrau, el que tiene que establecer las prioridades y las líneas estratégicas de ese plan. El que se presentará después de la cuenta pública del presidente, donde, según adelantan desde el gobierno, también se anunciarán proyectos en materia de seguridad y las urgencias que se buscarán fijar en el Congreso. En la antesala de esos anuncios, parlamentarios ya comenzaron a pedir foco en materias que consideran prioritarias, mientras los presidentes de ambas cámaras se reunieron con el ministro Arrau. Tenemos que terminar la discusión de algunos proyectos que están incluso en comisiones mixtas. Por ejemplo, las reglas de uso de la fuerza. Hoy día hablamos de RUF no solamente para las policías, las Fuerzas Armadas, para Gendarmería también es clave. Y por eso creemos vital que hay que despachar de una vez por todas lo que está incluso en esa última instancia, en la puerta del horno. Yo espero que el gobierno apoye el proyecto de ley que levanta el secreto bancario para aquellos que son investigados por pertenecer a organizaciones criminales y también que establezca un cortafuego entre el poder económico del narcotráfico, del crimen organizado y la infiltración en el Estado. Proyectos sobre los que el ministro no entregó detalles, sin embargo sí adelantó que el Ejecutivo pondrá urgencia a más de 20 iniciativas y revisará más de un centenar de propuestas en la antesala de los anuncios que marcarán la cuenta pública del presidente Kast. Continúan las repercusiones por el informe de finanzas públicas. Economistas tienen opiniones contrapuestas por la llamada sobreestimación de la deuda. Pero en lo que sí hay consenso es que ante este nuevo escenario será más difícil crecer al 4%. Natalia Muñoz con el informe. Las dudas y opiniones contrapuestas que dejó el informe de finanzas públicas están lejos de terminar. Algunos expertos ya han tomado distancia, mientras que otros aseguran que sí existe el error que alertó el jefe de la billetera fiscal Jorge Quirós, al no contar con las proyecciones del último informe de la administración pasada, una subestimación de cerca de 10.500 millones de dólares en deuda 2030. Aquí hay una serie de proyecciones que hay que hacer, de adivinanzas informadas que hay que hacer respecto de muchos años en el futuro y en los cuales todos vamos a estar equivocados, por definición. Entonces, en vez de armar esta polémica, que yo creo que lo único que hace es dañar, digamos, a la institucionalidad económica chilena y su capacidad de hacer proyecciones, cada uno puede hacer una proyección que sea distinta que la anterior. Y esto va más allá de los supuestos. De hecho, el último informe de finanzas públicas lo que hace es un ejercicio de trayectoria de la deuda pública considerando los mismos supuestos que el reporte anterior, es decir, no le podemos echar la culpa ni al tipo de cambio ni a los cambios de proyecciones. Los supuestos en los que se realizaron ambos informes, según Hacienda, son los mismos. ¿Cuál fue el cambio y por qué el Consejo Fiscal Autónomo no detectó la inconsistencia? Voy a contestar esto del modo más institucional posible. Nosotros, cuando hicimos nuestra proyección de deuda, que es la que está en el informe de finanzas públicas, entregamos la planilla de cálculo al Consejo Fiscal Autónomo para su revisión. Eso fue entregado. En la proyección de deuda que se hizo anteriormente, eso no fue entregado. Es que hasta ahora dentro de las facultades del Consejo Fiscal Autónomo está el déficit fiscal, pero no la deuda pública, por lo que los economistas piden ampliar sus atribuciones. Lo que debería ocurrir es que el Consejo Fiscal Autónomo pase a tener la facultad y a disponer de la información necesaria, que insisto, no la ha tenido hasta ahora, para revisar lo que evalúa y lo que produce la Dirección de Presupuestos de turno y darle por decirlo así, un sello de aprobación o de calidad a lo que se está entregando. En lo que sí hay consenso en el mercado es que ante este nuevo escenario donde la deuda pública superaría el límite de 45% en 2028, es cada vez más difícil el anhelo de crecer al 4% como tenía en mente el Ejecutivo. Ahora se necesitaría mayor inversión y menor déficit para acelerar la economía. Esta condición nos hace partir en política fiscal desde un escalón más atrás y lo cierto es que impone una mochila mucho más pesada a la administración entrante. En ese contexto, crecer y poner las fichas al crecimiento del país se vuelve mucho más relevante y también lo importante es buscar iniciativas que converjan hacia ese camino. Vemos que hay un ajuste hacia la baja del crecimiento para este año a un 2,1% y como en los próximos 4 años se proyecta que no creceremos más allá del 2,3%.
es fundamental que el proyecto sea sostenible fiscalmente. Por tanto, es clave que el proyecto tenga compensaciones ante los menores ingresos permanentes. Cartas que se ponen sobre la mesa a puertas de la discusión en el Senado del proyecto de ley de reconstrucción nacional, que busca dinamizar la economía, pero con la advertencia de déficit fiscal al menos hasta 2031, según el Consejo Fiscal Autónomo. La benzina tendrá una leve baja desde este jueves, mientras que el diésel va a caer 65 pesos por litro. ENAP publicó su informe semanal de precios para combustibles, en el que señala que las estimaciones consideraron los antecedentes de precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano, como es el de la costa del Golfo de Estados Unidos y el MEPCO. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió respecto a los combustibles esta mañana, en la que insinuó una posible intervención del gobierno. Se estaría empezando a resolver el tema del Medio Oriente, la guerra. No sabemos cuán serio es esto va cambiando siempre. La gasolina ha seguido subiendo en el mundo, digamos. El diésel ha ido aflojando, y tenemos que tomar una decisión más o menos acorde con ello, pero siempre resguardando que tenga el menor impacto posible hoy día, sobre todo en temas de inflación hacia adelante. Así que vamos a tomar una decisión que es a la vez fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto y probablemente tengamos en algunos de los combustibles una noticia un poco más positiva. El fin de semana se va a celebrar una nueva versión del Día del Patrimonio con más de 3.000 actividades y donde se espera que más de 3 millones de personas participen. Los detalles con Pablo Figueroa. Todo un clásico lo que hay en la barra. Un patrimonio, mejor dicho. ¿Pero usted tiene más actividades para el patrimonio? Sí, nosotros somos parte de la Ruta del Patrimonio. Nuestro local de Agustina de 1952 es parte del pasaporte del patrimonio. Así que tenemos una escultura ese día con un completo gigante que va a estar exhibida ese día. Y tenemos una promoción por Rapid con nuestro completo nacional con 40% de descuento. Si es que no pueden o no alcanzan a hacer la filita para compartir ese día en forma presencial. Así es, porque hay más de 3.000 actividades en todo el país y son para todos los gustos, incluso para toda la imaginación. Lo que se le ocurre quizás lo pueda encontrar en la página en internet www.diadelpatrimonio.cl. Investigue y vea cuál otros patrimonios puede visitar durante el fin de semana. No es el Día del Patrimonio, son 2 días del patrimonio. Uno de los eventos sociales gratuitos masivos más grandes que se hacen durante el año y que comenzó de una forma muy diferente a como es actualmente. El Día de los Patrimonios nace en 1999 y va a surgir principalmente como un apoyo ciudadano de parte de las bibliotecas, en este caso, de querer recobrar o conocer o dar a conocer cómo es el país, cómo la historia de nuestro país, los monumentos de nuestro país, principalmente en este caso de la Biblioteca Nacional. Son más de 3 millones las personas que participaron en el evento en 2025 y se espera superar este número en 2026. Así que tome lápiz y papel o ponga atención si es que está buscando alguna actividad que salga fuera de lo normal. Como por ejemplo lo que va a pasar en la UTEM. Dar a conocer estos inmuebles que son de inicio del 1900, nuestra casa central, utilizada previamente para el convento o claustro de Hijas de la Caridad y que contiene 6 vitrales que son de valor patrimonial, elaborados por Lucien Begoulet en Lyon, en Francia. Y también está en el Centro Cultural La Moneda la exposición Cine en Chile, Historia en Movimiento. Este fin de semana te invitamos a vivir el Día del Patrimonio en el Centro Cultural La Moneda, donde podrás conocer todas nuestras exposiciones y especialmente los últimos días de Cine en Chile, Historias en Movimiento. Y también hay una oportunidad que cada vez es más popular, que es la visita a las viñas Santa Rita en Buin. Lo primero, que la viña Santa Rita está declarada monumento histórico desde 1972 y lo que tiene es el patrimonio vitivinícola chileno, que yo creo que el vino todos sabemos que es el primer embajador de Chile y también un producto que nos llena de orgullo por la cultura vitivinícola, así que estamos localizados en Buin, en Alto Jahuel, en Camino Padre Hurtado, y en el fondo va a estar la viña abierta a la comunidad, que es el día que nosotros, el Día del Patrimonio, junto con el Día del Vino, es el día que nos abrimos a la comunidad y en el día que además de hacer shows folclóricos, hay temas culturales, está el Museo Andino, hay exposiciones artesanales, además hay degustaciones, además puedes hacer los tours para conocer ese patrimonio vitivinícola de Chile
y estamos abiertos todo el día, abiertos a la comunidad, desde 10 de la mañana hasta 6 de la tarde. O también subir al edificio de la Cámara Chilena de la Construcción. Abrirá sus puertas el sábado 30 de mayo por el Día del Patrimonio. Es un recorrido que mezcla historia e innovación, donde además los visitantes podrán apreciar el crecimiento de la ciudad desde las alturas. Además, hay 2 panoramas imperdibles hasta el fin de semana, partiendo en el Museo de Bellas Artes, el cual recibió más de 26.000 personas el año pasado, solamente para el Día del Patrimonio. Ahora va a sumar una exposición nueva y además va a tocar una banda de jazz en su interior. Y a esto se le suma lo que va a pasar en el barrio Franklin, donde va a haber trova y también música tropical este fin de semana. Van a haber talleres, van a haber visitas guiadas para personas ciegas, van a haber, recorridos, jazz el día sábado a las 5 de la tarde, así es que esperamos que puedan regresar al Museo Nacional de Bellas Artes y recordar que siempre es gratuito. El día sábado vamos a tener a Chinoy a las 5 de la tarde, boleros y cueca, y además vamos a tener el día domingo la Sonora Palacio y Los Frescos, todo esto gratuito en San Isidro 2257. La idea es poder hacer una puesta en valor de la música chilena enfocada obviamente en este fin de semana. Así es, miles de alternativas para un fin de semana lleno de panoramas. Recuerde, www.diadelpatrimonio.cl. Hacemos una pausa en CNN Prime. Al regreso, aquí en estudio nos va a acompañar con agenda abierta el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Lo habíamos anunciado, nos acompaña aquí en el estudio de CNN Prime Matías Toledo, alcalde de la comuna de Puente Alto. Muchísimas gracias, alcalde, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que para nosotros es muy importante poder tener este espacio. Vamos a hablar de cosas de la comuna, de cosas nacionales, y también queremos despejar, obviamente, ya lo primero que yo creo que todo el mundo se pregunta, lo vieron reunido con Franco Parisi. ¿Va a militar en el PDG? No, no voy a militar en el PDG. La verdad es que para nosotros sí era importante juntarnos con el PDG, debido a que, como todos saben, ya el partido bisagra y se está discutiendo la mega reforma, la reforma Tutti Frutti, como la han llamado algunos otros también, y creíamos también que ellos podían incidir de alguna u otra manera. Lamentablemente no nos fue bien, ellos yo creo que querían priorizar sus puntos y no cundió mucho la reunión, la verdad. ¿No cundió mucho? ¿Quedó desilusionado de la reunión? La verdad es que esperaba que pudiéramos priorizar el bien del país, más que quizás un proyecto más de un partido político en particular, si bien es un gran beneficio para los chilenos el tema de los medicamentos y los pañales, pero sobreponer eso antes de la menor recaudación fiscal que nos va a pegar a todos los chilenos, la verdad es que es bien complejo. O sea, la intención de usted era lograr, por ejemplo, que no le dieran apoyo a la idea de rebajar el impuesto a las empresas. Sí, la idea de nosotros era explicar cómo nos pegaba a nosotros y otras comunas más. Puente Alto es una de las comunas que tiene una dependencia de un 74% del Fondo Común Municipal, recibimos 85.000. Las contribuciones también querían plantearle a... Claro que sí. Nosotros recibimos 85.000 millones de pesos del Fondo Común. Vamos a hablar después de eso, pero en concreto usted le intentó plantear a Franco Parisi respecto de que sus parlamentarios no votaran a favor la idea de legislar. Que consideraran las implicaciones que eso traía, así es. Por contribuciones y por la rebaja a las empresas. Claro que sí. ¿Y qué le dijo Franco Parisi? No, es que ellos tenían una agenda distinta, que es la de los medicamentos, y que veían otras formas. Yo la verdad es que lo veo bien complejo, porque hoy día vemos a alcaldes tanto de izquierda, derecha, arriba, abajo, independientes del sector político, preocupados con esta mega reforma, porque hay municipalidades que venden un 98%. Sí, y vamos a ir a eso, pero antes, para despejar el tema PDG. Entonces, ¿no hay una cercanía suya ideológica con el PDG? No, claro que no. No, ya. ¿Y tampoco le seduce la idea de Parisi 2030 como candidato a la presidencia? O sea, eso no lo voy a descartar, pero hace poco también nos juntamos con Tomás Bodanovich, también nos hemos juntado con la Maca Ripamonti. Creo que es muy importante juntarse con los distintos actores políticos y sobre todo hoy día con quienes también tienen incidencia en la política nacional, sobre todo entendiendo que hoy día estamos viviendo una situación un poco compleja como país. A ver, y para avanzar a la evaluación de los 2 meses del gobierno y esta mega reforma, imagínese, yo le pongo una papeleta electoral, el 2030, está frente suyo, está Franco Parisi, está Tomás Bodanovich, Gabriel Boric. ¿Por quién vota? Qué difícil.
Ya, pero juéguesela. No, está difícil. No podría jugármela en estos momentos. Ya, se lo reduzco entonces a Franco Parisi o Tomás Bodanovich. No, yo creo que claramente ideológicamente con Tomás Bodanovich. Ya. Y si fueran unas primarias y tuviera que votar entre Tomás Bodanovich y el expresidente Gabriel Boric. No, yo creo ahí, voy a ser bien honesto, ¿sí? Yo creo harto en la decisión colectiva. Tenemos un grupo bien grande y así hemos tomado las decisiones hasta el momento. Eso es como chutear para el córner alcalde. Sí creo que, y para ser bien claro, ¿sí? Yo soy una persona del campo popular, vengo del mundo de las organizaciones sociales, de los sectores transformadores, y la verdad es que de ahí no me muevo. Tengo súper claro de dónde vengo y para dónde voy, así que vamos a seguir trabajando para aquello, y por lo mismo nos hemos juntado también, ¿cierto?, con la Fabiola Campillay, también nos hemos reunido, ¿cierto?, con Rodrigo Mundaca. ¿Cómo ve a la izquierda de que fue parte del gobierno del expresidente Boric hoy día? ¿Tienen conexión o no tienen conexión con los movimientos sociales, con este mundo popular que usted aspira a representar? Yo la verdad es que creo que sí, porque igual cuando uno habla de un gobierno son muchas las personas. Sí. Yo, por ejemplo, veo que hay varias personas que sí están trabajando con organizaciones, sí están preocupados de lo que está sucediendo, y lo más importante es que están también aportando desde su experiencia. Yo creo que llevamos recién 2 meses, creo que hay gente que igual terminó quizás un poco cansada, un poco frustrada también con el mundo de la política, ¿cierto? Y todos los procesos, lo lento también que se pueden llevar adelante. Pero creo que se ha avanzado en varias materias y por eso también hoy día estamos preocupados de defenderla. Ya. Y si es que, por ejemplo, Franco Parisi hubiera accedido a las peticiones que usted le hacía, ¿eso hubiera cambiado su visión sobre el PDG y sobre el liderazgo de Franco Parisi? O sea, yo creo que con respecto al liderazgo sí, porque finalmente lo que uno espera también cuando se discuten estas políticas, más allá de representar, ¿cierto?, la intención que tenga, que es genuina, que puede tener un sector político, uno también espera poner sobre la mesa el bien común, el bien del país. Entonces, yo creo que acá la preocupación que había era, pucha, si es que nosotros rechazamos, lo van a sacar igual por decreto, entonces tratemos de sacar algo. Y fue como, bueno, si van a sacar algo, que no sea con los votos de ustedes, porque finalmente el día de mañana, cuando esto tenga implicancia, porque esto que se está discutiendo ahora, quizás la gente lo está viviendo por el lado que era el MEP, ¿se entiende? Pero cuando hablemos de la mega reforma y su impacto, que van a pasar en un tiempo más, yo creo que la gente va a responsabilizar a quienes también aprobaron esto cuando nos falten los recursos en diferentes instituciones del Estado. Entre ellos Franco Parisi. Creo que puede ser muy probable. O sea, ¿usted cree que le puede dañar el liderazgo? Creo que sí, a todos quienes votaron esto. Yo esto inclusive lo conversé hasta con diputados republicanos que también estaban preocupados de esto y que ahora se va a pasar al Senado. Hablemos de esa mega reforma. Específicamente lo que más les preocupa a ustedes, los alcaldes, es la rebaja a las contribuciones para todas las personas, su primera vivienda, para las personas mayores de 65 años. Bueno, recordar que más del 70% de las viviendas hoy día no pagan contribuciones. Y lo que hay detrás de esto es que para el gobierno y para buena parte del oficialismo, no todo, pero buena parte del oficialismo, hay grupos específicos de personas, dicen ellos, o que no es justo que después de toda una vida de trabajo tengan que seguir pagando por un bien por el cual ya tributaron por ese dinero y ya pagaron en el fondo por esa vivienda. ¿Qué responde usted? Sí, yo creo que es válido, yo creo que todas las opiniones son genuinas, estamos en un país que la verdad es muy diverso, sin embargo creo que un país se sostiene de distintas políticas públicas. Creo que hoy día existen instancias, por ejemplo, para personas que son, por ejemplo, adultos mayores, que no puedan pagar las contribuciones, puedan acogerse inclusive. Inclusive se podría hasta proponer en la reforma una modificación a esto, ¿cierto? Para poder abarcar... focalizarlo en ello. Claro que sí, pero cuando uno abarca una totalidad, que puede ser una medida que la verdad es bien popular y es bien populista. Es súper popular, sí. Sí. Uno no ve el trasfondo de esto. Si nosotros analizamos, son 10 comunas las que, son 10 regiones las que reciben sobre el 50% del fondo común. Tienen una dependencia, un 50% del fondo común. Los municipios de 10 regiones. De 10 regiones. Y son cerca de 20 municipios que están sobre el 90%.
de dependencia. Nosotros como Puente Alto estamos en el 74%. Son 85 mil millones de un presupuesto de 152.000. ¿Cuánta plata menos han calculado ustedes que les llegaría? En el mejor escenario pueden ser 2.000, en el peor escenario puede ser 8.000. ¿Y qué significaría eso para una municipalidad como Puente Alto? La IDECO tiene un presupuesto de 3.000 millones, la DISO tiene un presupuesto de 3.000 millones. Mejor ¿Qué significa esto? Que cuente qué son esas siglas, porque Sí. no todos saben. Sí, ¿qué significa esto? Todo lo que es desarrollo social y todo lo que son las asistencias. Todo lo que tiene que ver con el apoyo en las cajas de mercadería, todo lo que tiene que ver con las becas, etcétera. Ustedes ya están, hagamos una simulación para bajarlo súper en concreto. Si se aprueba la reforma como está, ¿ustedes qué tipo de ayuda social o de beneficios sociales creen que van a tener que recortar? En el peor de los casos, esto para que lo podamos calcular y la gente lo pueda asimilar, es casi lo que nosotros también gastamos en aseo domiciliario, ¿ya? Cuando se saca el MEPCO, nosotros teníamos una licitación por 700 millones. Hoy día, que tenemos que licitar el servicio, está cerca de 1.200 mensual. Les cuesta más caro por los camiones, por el combustible, recoger la basura. 500 millones mensuales. Son 6.000 millones al año. Entonces, por un lado, te están subiendo los contratos de aseo. Claro. Por otro lado, el proveedor de cajas de mercadería, que me entrega 18.000 cajas de mercadería, me dijo, ¿sabéis qué? En septiembre no te puedo entregar las cajas de mercadería, así que te la entrego toda ahora o te boto el contrato. Entonces, o te subo el precio, digamos. Claro, es que no me puede subir el precio porque ya está licitado. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Me subieron todos los contratos. Ya, pero en concreto, ¿qué tendrían que cortar? Tendríamos que cortar muchos beneficios sociales y tendríamos que aplicar el factor de rentabilidad social al presupuesto. ¿Qué significa esto? En concreto, que finalmente no vamos a poder apoyar, por ejemplo, en todo lo que son los subsidios, agua, luz, estudios, pañales, etcétera, sino que empezar a decir, bueno, ¿para qué está el municipio? Para parar las calles, para construir plazas, para hacer los motoros, etcétera, todo lo que tenga que ver con un mayor impacto en la comuna, pero todo lo que son los beneficios sociales, que muchas veces son más particulares, ¿cierto? Y no tienen una rentabilidad, no le llega ese impacto a 1.000 personas, a 500 personas, está dentro de lo que es el presupuesto. Entonces, ya hemos visto diferentes puntos que a nosotros nos tienen muy preocupados. ¿Y usted cómo calificaría la actitud del gobierno? Bueno, para empezar, ¿a usted no lo invitaron al final? El presidente pidió disculpas por no haber invitado a los alcaldes independientes. ¿Qué pasó con eso? ¿No lo invitaron a la moneda, ni a la reunión de los opositores, ni a la reunión de los oficialistas? No, primero lo encuentro nefasto, lo encuentro muy malo. ¿En qué sentido? No que no me hayan invitado, sino que primero se haga una reunión de alcalde oficialista y otra de alcalde oposición. Somos alcaldes. No hay que hacer esas diferencias. Creo que le hacen mal al país. Segundo, claro, nos dejaron a los independientes fuera. Yo el día que fui a dejar la carta preocupado por el presupuesto de salud en APS, que yo creo que después lo vamos a conversar, me contacté con gabinete. Me dijeron que me habían invitado a un correo que era setplac@mpuentealto, por último alcaldía, se entiende que tampoco existe, pero ya no importa. Me dijeron si podía, yo dije, pucha, ahora ya tengo algo agendado, hubo buena comunicación, pero sí me parece que es lamentable porque finalmente creo que no hay diálogo y eso a mí me preocupa porque ¿El gobierno no está escuchando eso? No está escuchando. O sea, los alcaldes que entraron a conversar, tuvieron un montón de rato, no se escucha. Antes, voy a ser súper honesto, antes yo critiqué harto el gobierno de Gabriel Boric también. Estuve acá criticándolo, de hecho. Pero, por ejemplo, yo pescaba el teléfono, podía llamar al ministro del Interior y decirle, ¿sabe qué me tiene preocupado esta iniciativa de Calle Sin Violencia? Hoy día no tengo esa conexión. ¿No le contesta al ministro del Interior? No, la única vez que desde el Ministerio y desde Seguridad nos pidieron a algo como Puente Alto para hacer una acción coordinada fue el día de la cadena nacional del presidente, que nos pidieron a todas las municipalidades hacer un control vehicular 2 horas antes. Entonces, uno se siente como que estuviera siendo parte de un show, como decir, saquemos a toda la calle porque va a hablar el presidente, pero ¿y qué pasa durante los demás días? Entonces, la verdad es que estoy bien desilusionado de aquello, porque nosotros sí estamos dispuestos a trabajar con todo, sí queremos que le vaya bien al presidente, porque es el presidente del país, independiente del sector político que sea. Y en estos 2 meses, ¿cómo califica usted? ¿Cuál es su balance inicial? Son solo 2 meses. No, negativo, muy malo, la verdad.
Es que no tenemos contacto. Yo creo que la mejor expresión era un poco la salida de la vocera de gobierno y también de la ministra de Seguridad, que eran personas que no estaban abiertas al diálogo. Yo voy a dar otro ejemplo. Yo con Puduje pesco el teléfono, hablamos. Pero él sí lo escucha. Sí, claro que sí. Ya. Y yo creo que tenemos un carácter bien similar. Somos bien prácticos. Ya. Y nos sentamos, conversamos, discutimos. Diplomático, ¿ya? Claro, vamos a la calle, nos acompañamos a los campamentos, nos subimos arriba a los techos, etcétera. Muy bien. Pero con los demás nos ha costado mucho eso de trabajar de manera colaborativa. Entonces, eso nos tiene preocupados. En cuanto a gestión de este gobierno. Creo que no ha sido muy buena, ¿ya? Voy a dar un ejemplo súper concreto porque más allá de que uno opine algo, un adjetivo calificativo o no, nosotros en abril deberíamos haber recibido 3.100 millones de pesos para salud. Sí. No lo hemos recibido. ¿Ya? Entonces, ¿qué iban pasa? ¿Destinados a qué? A los PRAPs, que son los programas de reforzamiento a los CESFAM, a la los atención distintos. primaria. Claro, son 14 programas que suman 3.100 millones de pesos. ¿Y uno qué debería haber hecho? ¿Haber desvinculado a los funcionarios? No, uno no puede hacer eso. Entonces, ¿qué pasa que estamos haciendo hoy día? Es con recursos municipales sostener esto. Nos juntamos con la ministra, lo comentamos. De esto tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están en toma de razón de Contraloría. Los otros no se han presentado. ¿Y qué les dijo la ministra? La ministra nos dijo que estaba de acuerdo con nosotros. Asistieron distintos alcaldes. Estuvo la alcaldesa Atman, estuvo Gustavo Alessandri, ¿sí? Estuvo Karina Delfino. Y ella está de acuerdo con nosotros en el sentido de que quizás es muy mala la forma en la cual se le entregan los recursos a las municipalidades con respecto a los PRAPs, que son convenios que tenemos que firmar todos los años y claramente quizás cuando hay cambio de autoridades estos convenios se atrasan. Ya, pero hay 3.000 millones de pesos atrasados. Ese es un atraso. Pero yo le pregunto, los recortes anunciados en el decreto, si no me equivoco, 133, puede ser, o 333, no sé, no me acuerdo el número exactamente. El de Hacienda. Sí, pero los recortes de este año anunciados para salud, la ministra ha dicho que no van a tocar la atención primaria, que eso no es efectivo, que va a haber mayor eficiencia, digo, en el gasto. ¿Cuál es la preocupación suya? ¿Usted le cree a la ministra? Concreto. Ya. Cuando nos juntamos con la ministra estábamos preocupados porque habían 3 convenios que no nos habían llegado. El DIR, que tiene que ver con la prevención de tabaco, alcohol y drogas, el Elige Vida Sana, y uno que se descontinuó que tiene que ver con la mantención de la infraestructura. No es para la nueva inversión, sino con la mantención. Era el 333, el decreto. Entonces, ¿qué pasó? Estos 2 convenios se fusionaron y nosotros hicimos el cálculo y nos llegó menos dinero. Nos llegó hoy día el convenio después de habernos juntado durante esta semana con la ministra y yo creo que ya mañana me voy a comunicar con gabinete de la ministra y le voy a decir, oiga, subamos los 3 programas que fusionaron en uno y nos dijeron que no nos iban a descontar dinero. ¿Son todos para atención primaria? Son todos para atención primaria. Entonces, en el caso de Puente Alto, sí les está afectando en los recursos de atención primaria. Así es, en atención primaria, claro, porque ya es de conocimiento público lo de atención secundaria, que son los casi 3.200 millones de pesos al Sotero del Río. O sea, ¿usted diría que no se está cumpliendo la promesa del gobierno y de la ministra de no afectar la salud primaria? Claro. Al menos en el caso de Puente Alto. A lo menos, por lo menos en este convenio que nos llegó. Y yo espero que sea un error. Ya. Voy a contactarme mañana con ella porque efectivamente nos llegó menos recursos y cuando lo conversamos hace 1 o 2 días atrás nos había dicho no se preocupen, los vamos a funcionar, pero les va a llegar el mismo dinero. Claro. Ya, o sea, todavía está noticia en desarrollo, no saben todavía si eso va a pasar, pero ya en el Sotero sí hay menos dinero. Nos llegó, a la APS nos llegó menos dinero y al Sotero le llegó menos dinero, eso es algo concreto. Ahora, lo que voy a decirle, oiga, nos llegó menos dinero. Y me puede decir, ah, sí, te lo repongo, o decir, no, eso es lo que te corresponde, ¿se entiende? Pero lo que nos llegó hoy día es menos dinero. Y desde esa perspectiva, entonces, ustedes están en situación de alguna manera de alerta para ver qué es lo que va a ocurrir. Es muy preocupante porque cuando hablamos del documento de Hacienda y son 24 programas, estaríamos hablando de cerca de 500 funcionarios de salud.
y hay programas, por ejemplo, como paliativos, que los vamos a defender así a morir, porque la gente de verdad los quiere demasiado, que nosotros no vemos cómo podemos llegar a proponer este tipo de iniciativa sin entender el daño que le causamos a las comunidades o a los gobiernos locales. Ahora, en seguridad, ¿a usted le da esperanza o no el cambio de ministro o no? ¿Qué tipo de relación le gustaría tener? No sé si ha podido tener alguna comunicación con el ministro Arrau. La verdad es que no hemos tenido comunicación, igual está recién Está llegado, recién asumido, claro sí, que sí. hay que Nos decir. gustaría tener una muy buena relación con ellos. Nosotros en Puente Alto tenemos una excelente relación con Carabineros, Policía de Investigación, tenemos muchas mesas de trabajo con la delegación presidencial, pero estamos muy esperanzados, la verdad, de que no sea como la ministra saliente, sino que de verdad exista un diálogo, porque hoy día, por lo menos esta alcaldía está a disposición de la seguridad. Nosotros hemos aumentado el personal de seguridad municipal, subimos de 4 camionetas a 41 camionetas. ¿Y qué no le gustaba de la ministra anterior? Es que no nos invitó ni a la reunión, pues. Entonces, No. en ningún momento nos preguntaron, oye, ¿de qué manera intervenimos? ¿Se entiende? ¿Y tampoco le contestaba el teléfono? Tampoco. Entonces, eso es lo que yo espero, y la verdad es que también me gustaría ser bien franco, porque la gente tampoco entiende muchas veces las atribuciones. Hay gente que, por ejemplo, a mí me escribe y me dice, oye, los baños del Sótero están malos. Pucha, ya, yo voy a oficiar al servicio. No es su atribución, Claro. entiendo. Un par de Y en cosas seguridad es más complicado. Sí, un par de cosas antes que se acabe el tiempo. Tuvimos acá al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, ahora ministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, Luis de Grant, y le preguntamos por las denuncias que circulaban en redes sociales respecto de baja en la frecuencia del transporte público. Él dijo que no era efectivo, que se mantenía la misma frecuencia de siempre y que más bien eran campañas de desinformación, fake news, que eso no era así. ¿Cuál es que había que salir para ver y que él estaba constantemente con sus equipos monitoreando y que no había ningún cambio? ¿Cuál es la información que usted tiene? Sí, bueno, a nosotros nos alertaron los vecinos por redes sociales, durante mucho tiempo nos empezaron a alertar. Nosotros salimos a recorrer los paraderos, conversamos con los vecinos, oficiamos al ministro, oficiamos también a la ETPM, tuvimos una reunión con el director de la ETPM y nos dijo que efectivamente había un poco menos de frecuencia, pero que ellos lo atribuían a que había un grupo de empresas que no estaba cumpliendo con lo licitado y que eso se podía regularizar, ¿ya? Sin embargo, después pasaron 1 o 2 días y nosotros nos topamos con la minuta de optimización de recursos de transporte del 26 de marzo del año 2026, donde se propone explícitamente, ¿cierto?, en primera instancia, reemplazar los buses oruga, ¿cierto?, por unos más pequeños, que colapsan claramente. Se propone también crear como frecuencias para festividades, por ejemplo, para fiestas patrias, para distintas épocas donde también pueda bajar un poco el flujo y además trabajar a un 70% los días sábados y a un 60% los días domingos. Y en concreto lo que usted denuncia es que ha bajado la frecuencia. Sí, es lo que nos dicen los vecinos. De hecho, ¿Ha hablado con el ministro? No hemos hablado con el ministro, lo ¿Le oficiamos. contesta el teléfono? Con él sí, él sí nos contesta el teléfono, pero con él lo oficiamos y nos juntamos con el director de TPM. Ya. Y con él hemos estado viendo De el Transporte tema. Público Metropolitano. Así es. Que yo le tengo que traducir, no es que usted se sabe todas las siglas, pero no toda la gente... Soy no, bueno la para gente- las siglas. Claro, pero no toda la gente se la sabe. Solicitud de extensión de línea 8 está dentro de sus prioridades. ¿Qué posibilidades ve de que aquello sea una realidad? Es muy importante para Puente Alto. Primero, el índice de calidad de vida urbana se mide en primera instancia por el transporte, por cuánto nos demoramos para la casa, para el trabajo. Y mientras nosotros no tengamos una conexión en Puente Alto, vamos a seguir estando con una mala calidad de vida urbana. Durante el gobierno anterior se priorizó San José de Maipo por el Ministerio de Economía y Turismo como parte del patrimonio natural de la región metropolitana. Pero la G25, que es la calle El Volcán, Camilo Enrique o Avenida La Florida para otro, está colapsadísima, no da. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que el metro pueda llegar a las Vizcachas. ¿Hay alguna posibilidad de que eso sea así? ¿Con quién has alcanzado a hablar el tema? Nosotros este tema lo conversamos con Metro durante la gestión anterior
Y la verdad es que siempre nos dijeron, tenemos que evaluarlo, tenemos que evaluarlo, tenemos que evaluarlo. Y van a seguir en lo mismo esta vez. Y yo creo que sí, pero vamos a seguir nosotros presionando, claro. Porque sobre todo cuando hemos conversado, por ejemplo, con Desarrollo País, con el gobierno regional, y pensamos un poco también Puente Alto fuera de la comuna, sino como ya parte de la región metropolitana, hoy día la conectividad que se necesita para San José de Maipo como patrimonio natural es muy importante en este punto. Antes que nos acabe el tiempo, un par de cosas. Lo primero, está querellado por parte del senador Osandón a raíz de los dichos por el gasto en transporte que usted le atribuyó, le puso, oiga, señor Osandón, ¿quiere que le dé un consejo? Mire, está revisando Radio Bio Bio y sale que usted es el que más gasta en el Senado en combustible, 46 millones de pesos al año. Y el senador dice que eso no es así, que incluye otras cosas además ese gasto y está querellado. ¿Usted retira algo de lo dicho? No, de hecho nosotros subimos un video y dijimos, oye, o sea, no solamente le pagamos el combustible, sino que también le pagamos el TAC, le pagamos el arriendo de los vehículos, etcétera, y que no son 46 millones, sino que son 54 millones de pesos. Bueno, eso es lo que está hoy día en la querella presentada. En su contra. Sí, de 3 años de presidio. Con Norambuena y con don Carlos Jardo, así que... Son sus abogados. Así es. Ya, pero usted no retira lo dicho. Claro que no. Ya, él dice que lo injurió. Claro que sí. Pero si uno analiza también los dichos y también analiza el historial, o sea, cuando estábamos en campaña, el senador Osandón hasta dijo que yo tenía fotos con grupos armados. Entonces ya lleva una serie de dichos o dime y direte que la verdad es que a la gente ya este tipo de cosas le molesta. ¿Y por qué sacar del campo de la discusión política a tribunales algo cuando no se puede, por ejemplo, contraargumentar? Yo creo que eso es que él dice algo... que son 5 veces menos el monto real. Puede ser, puede ser. Pero si es así, usted no habría dicho la verdad. Los gastos de traslación publicados en la página del Senado son 54 millones de pesos. Si uno se mete al año... Ponga ahí, la gente que no está viendo, Google... gasto de traslación, Senado, se mete, pone senador Osandón, mes por mes, y lo empieza a sumar, son 54 millones de pesos. Claro, usted dijo en combustible. Sí, más o menos, sí. Esto es más amplio. Sí, y por eso después se hizo el video y se dijo que además se le va al TAC, etcétera. Ok, ya, o sea, no va a retirar nada, va a la pelea de tribunales, no retira lo dicho. Así es. Ya. Y para ir cerrando, viene una reunión de alcaldes importante en Coquimbo. ¿Qué va a pasar ahí, cree usted? Sí, creo que es muy importante la reunión que se viene, que lamentablemente no cumple la forma, pero se tituló como encuentro. Va a ser en Coquimbo. Es importante porque finalmente hoy día, cuando se está discutiendo la mega reforma y se trata de hablar de alcalde de oposición, de izquierda, de derecha, etcétera, hoy día yo veo que existe algo transversal cuando escucho hablar a la alcaldesa San Martín o a Desbordes, escucho hablar, por ejemplo, a Gustavo Alessandri, que estamos más o menos en la misma sintonía de defender el municipalismo y defender los recursos que nuestras comunas necesitan. Entonces yo creo que va a ser muy importante este encuentro para que los alcaldes defendamos a nuestras comunas, defendamos a nuestros vecinos. Porque si a nosotros nos quitan los recursos, como estaba mencionando anteriormente, vamos a tener que dejar de hacer cosas. Y cuando hablamos de dejar de hacer cosas, es algo muy importante. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque hoy día, por ejemplo, cuando se elimina el MEPCO, ¿cierto?, se subvenciona, por ejemplo, parte de los camioneros y a los municipios que nos subieron todos los contratos, por otro lado presentan una mega reforma que nos quieren bajar el fondo como municipal, es decir, te subo todos los contratos y te bajo las lucas. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Que descontinuemos servicios? ¿Que echemos personal? ¿Que no tengamos plata para recoger la basura, para pagar la luz? Entonces, de verdad, creo que si hoy día están saliendo los mismos alcaldes oficialistas a decirle al gobierno, oye, esto no está bien, espero que el gobierno nos escuche. Porque de verdad esto, como digo, no se trata de izquierda o derecha, se trata de cuidar de verdad a nuestros vecinos y vecinas. ¿Qué cree usted que va a pasar con el gobierno y la relación con la ciudadanía si es que se termina aprobando e implementando esta reforma? Yo la verdad es que creo que... El gobierno apuesta a mayor crecimiento, mayor dinamismo, mayor trabajo. Sí, no, yo creo que la verdad es que si se hace efectivo, por ejemplo, como está todo esto y efectivamente se rebaja el fondo común municipal, yo no sé qué va a pasar con Juan Fernández, con Isla de Pascua, que dependen del fondo común un 90 y tantos %. Pero la relación entre la ciudadanía, para ir cerrando, y el gobierno, ¿qué cree que va a pasar? No, yo creo que va a estar compleja. Yo creo que la gente igual está cansada. Yo creo que hay una polarización importante cuando vemos
a diputados gritarse. Yo el otro día me tocó ir a ver y participar del día de la votación de la mega reforma. Estuve sentado arriba y escuchaba cómo los diputados se gritaban, se hacían gestos. En el Consejo Municipal eso no pasa. Uno da la palabra, uno habla. Yo puedo estar de acuerdo con lo que opina o no en desacuerdo. Pero cuando veo que son los mismos parlamentarios que nos representan a todos los chilenos que se están gritando, de verdad yo veo que esto no va bien. Yo de verdad creo que no hay alguien que esté pensando en el bien. ¿Y en la calle? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su termómetro? En la calle está compleja la situación. Está compleja. Hay mucha gente que está molesta, hay mucha cesantía, el costo de la vida está muy caro. Con este tema de la alza de los combustibles, como suben muchas cosas, ¿cierto? La gente también ha recurrido más al municipio a pedirnos apoyos sociales. Y yo les digo, chiquillos, déjenme ver qué voy a hacer porque me están subiendo las cajas de mercadería, no tengo más lucas, entonces tengo que cortar servicios, aumentar la asistencia social. Y la verdad es que yo lo veo bien complejo porque hoy día el que ayer tenía menos, hoy día tiene menos. Cuando el gobierno saca esta frase muy mala que fue con menos hay que hacer más, no hay institución pública que con menos haga más. Y de verdad nosotros necesitamos más recursos para poder hacer la pega. Se me había olvidado una sola cosa para terminar. Y las decisiones respecto de migración, las indicaciones, por ejemplo, para tener que entregar información, si es que se requiere de parte de la autoridad de migraciones en los centros de salud y en los colegios, sobre migrantes irregulares. Ahí la ministra tuvo una muy buena posición con respecto a defender a la infancia. Creo que eso también es valorable y es destacable. La alcaldesa Pizarro se lo dijo el otro día y creo que eso está muy bien. La verdad es que, voy a ser bien honesto, yo siento que en términos de migración y en términos de seguridad, este gobierno le vendió la pomada a la gente. O sea, dijo que se iba a acabar la delincuencia, que los migrantes se iban a ir en tantos días. Yo me acuerdo de las redes sociales del presidente o del candidato en su momento cuando decía, faltan 30 días para que se vayan y después dijo que era una metáfora, etcétera. O sea, hay gente que confía en los políticos y creo que eso le hace daño a la política porque finalmente todos mienten. Y creo que hoy día eso no afecta como chilenos porque finalmente tampoco es mi idea como alcalde venir a CNN, no vengo nunca, y tengo que andar diciendo, presidente, no haga eso. O ministros, conversemos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a esto cuando somos la comuna más grande de Chile? ¿Por qué no hay un ministro que se haya sentado con Puente Alto, que es la comuna más grande de Chile, a preguntarle al alcalde, ¿cómo le va a pegar a usted la mega reforma? Alcalde, usted recibe 85 mil millones del fondo municipal. No se preocupe, ¿sabe qué? Tenemos esta estrategia. Entonces hoy día lo que crean es incertidumbre. No te mandan la plata de salud, te suben los contratos, te proponen bajarte los recursos, entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Qué quieren que hagamos? Que le digamos a la gente de estos 14 programas, ¿sabéis que el gobierno está cortando la plata? Entonces díganle a los usuarios que el gobierno está cortando la plata. No es lo que queremos. Nosotros queremos hacer la pega, queremos que nuestros vecinos estén bien, queremos que... O sea, el fin de la política es que la gente esté feliz. O sea, tener una vida plena, tener un buen vivir. Y estar acá para andar peleando por tonteras, yo creo que de verdad no nos lleva a ningún lado. Así que, pues tanto, y esta alcaldía está abierta a las posiciones, a conversar, a construir, pero necesitamos esa voluntad y esa disposición del gobierno. Alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime con esta agenda abierta. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos avanzando y les contamos que la UDI y el Partido Republicano están enfrentados por la anunciada acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Esto luego de que el diputado Agustín Romero emplazara a Chile Vamos a cuadrarse con el Libelo, dichos que fueron calificados como prepotentes por el gremialismo. Los detalles con Francisca Cárdenas. Esto, aunque incomode políticamente, es nuestra obligación. Esto no se trata de una carrera frenética de quién sale primero por la prensa. Emplazamientos en el oficialismo tras el anuncio de una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau a raíz del último informe financiero de la administración de Gabriel Boric y por el cual el titular de Hacienda Jorge Quirós denunció una subestimación de cerca de $10.500 millones en la proyección de deuda.
Un libelo que fue anunciado por los partidos republicano y libertario. Yo espero que también estén los votos de Chile Vamos. ¿Y si no se suman? Bueno, tendrán que responder ellos ante su electorado, si es así de simple. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. La acusación será presentada la próxima semana en el Congreso y en Chile Vamos prefirieron la cautela, argumentando que podría tensionar la discusión del plan de reconstrucción, algo que incluso admitió el martes el jefe de gabinete. No sería serio negar lo que afecta el ánimo, ¿no es cierto?, de discusión en el Parlamento, pero hay que convivir con las cosas que pasan. En la UDI no solamente le respondieron al diputado Romero, sino que también calificaron su actitud como prepotente tras emplazar al sector a respaldar la acusación. Como partido siempre hemos actuado con absoluta responsabilidad, convicción y autonomía política, sin someternos jamás a presiones ni amenazas de ningún tipo. Rechazamos las declaraciones del diputado Agustín Romero por cuanto resulta del todo impropio y prepotente querer imponer posiciones a otros partidos mediante advertencias sobre eventuales costos electorales. Esto no se puede transformar en una carrera frenética por quien anuncia primero una acusación constitucional por la prensa. Acá somos oficialismo y tenemos que actuar con responsabilidad y de manera coordinada cuando se trata de una acción tan importante como esta. En la oposición calificaron la acusación como una bomba de humo en medio de la tramitación de la reforma y le recordaron al oficialismo que en el pasado no prosperó ninguno de sus libelos. El gobierno no puede pretender iniciar un diálogo con una mano que invita a conversar, pero con la otra mano con un garrote de la acusación constitucional. Le sugerimos no sumarse a la iniciativa de Kaiser, que solamente polariza y que está muy lejos de resolver los problemas económicos de la gente. Es absolutamente una acusación que no tiene sentido, que no va a hacer perder el tiempo largas semanas si se llega a materializar su tramitación y por lo tanto también afecta lo que el gobierno más quiere sacar adelante hoy día, que es su megaproyecto. Por su parte, el ministro de Hacienda evitó esta jornada referirse a si la presentación de un libelo tensionaría los ánimos en el Congreso. Ojalá que esos temas no afecten, vamos a poner el mayor de los empeños en que eso no ocurra. Y bueno, lo que están o no haciendo los parlamentarios es una decisión de ellos. La acusación requiere de 10 firmas para ser ingresada y en el caso de Grau solo puede ser presentada hasta el 11 de junio, ya que el plazo para acusar a exautoridades es hasta 3 meses después de dejar su cargo. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada porque es que no es el timing. ¿Cuándo es el timing para perseguir responsabilidades? ¿Cuándo es cómodo? ¿Cuándo es conveniente? Ellos dicen que no cuando se está tramitando una mega reforma. Ah, bueno, está bien. Entonces resulta que la mega reforma tiene que ver con el señor Grau. El libelo se presentaría después de la primera cuenta pública del presidente Kast, donde el gobierno mostrará como primer hito legislativo la aprobación en la Cámara del plan de reconstrucción, el que ahora pasará al Senado, donde podría haberse tensionado por la acusación. Tras conocerse los resultados de la auditoría del gobierno, el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas denunció los antecedentes recabados ante el Ministerio Público. Acusan que entre 2021 y 2023 una empresa recibió más de 14.000 millones de pesos por colaciones que nunca se entregaron. Los detalles con Juan Cristóbal Cható. La Junaev vuelve a estar en el foco de las autoridades por eventuales irregularidades en licitaciones del programa de alimentación escolar, por hechos que fueron denunciados este miércoles ante la Fiscalía. En concreto, la auditoría del gobierno detectó que entre 2021 y 2023 la Junaev pagó más de 14.000 millones de pesos por onces que no se habrían entregado, comprometidas por la empresa Socer al adjudicarse la licitación del programa de alimentación escolar en 3 unidades territoriales de la región de O'Higgins. Nosotros creemos que hay al menos una administración desleal, un daño patrimonial que justifica que el Ministerio Público participe de esta investigación. E insisto, es una investigación, creemos nosotros, nueva, porque aporta una línea de investigación nueva, entre otras cosas porque dentro de las pesquisas nos dimos cuenta de que quien habilitó, quien era jefe jurídico, quien participa de la modificación de estos contratos es hoy día ni más ni menos que un asesor legal de la empresa. En cuanto al último punto mencionado por el director, es algo que pudimos verificar a través del portal de Ley del Lobby, ya que indica que Alejandro Laiseca ejerció en al menos una ocasión en 2025 como gestor de intereses o lobista de Socer frente a la Dirección del Trabajo.
En cuanto al fondo de la denuncia, desde la administración anterior apuntan a que esto ya fue revisado por la Contraloría, en particular los pagos por más de 3.500 millones en el año 2022, y se habría despejado la sospecha de irregularidades. También apuntan a que ellos solo ejecutaron una licitación que se creó y firmó bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es importante recalcar que la Contraloría en su informe completo, que insisto no fueron solo 3.500 millones de 30 raciones, sino que fue un informe completo del proceso de licitación, de adjudicación y de ejecución de los contratos, es que la Contraloría señaló que aquí había un problema de origen, que era de origen de las bases de licitación, que había un problema estructural, que estaba mal diseñado, que tuvimos que corregirlo, y el mismo informe señala que todas esas correcciones tuvimos que hacerlas desde el año 2022. Sin embargo, un antecesor de Rubio contradice sus afirmaciones, apuntando a que el informe al que se refiere es uno de seguimiento, tras uno final que sí acusa irregularidades en la licitación y posterior ejecución de los contratos con SOSER, y que ordenó un sumario que sigue abierto. El informe final de la Contraloría es lo que vale, es la sentencia final, que dice que acá se pagaron 3.500 millones de pesos por 280 raciones, es decir, 12 millones y medio de pesos por ración. Eso lo dice el informe final de la Contraloría. Si después haya llegado un informe de seguimiento y diga, mire, lo que pasó hacia atrás se puede subsanar hacia adelante, esa es otra historia, no podemos confundirla. Lo cierto es que eso es lo administrativo, pero ahora con la denuncia ingresada pasa a sede penal y ahí son varios los delitos por los que se podría investigar a funcionarios de la JUNAEV. La Fiscalía bien podría el día de mañana imputar determinadas responsabilidades a eventuales funcionarios de la JUNAEV por las siguientes acciones. En primer lugar, por haber aprobado contratos sus modificaciones sin necesidad de aquello. En segundo término, por haber validado pagos indebidos. En tercer lugar, por haber certificado prestaciones que no fueron entregadas. Y por último, por haber omitido los controles necesarios que requiere, en este caso, una institución pública como la JUNAEV. Ahora está en manos de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional la investigación en la que deberán determinar si hubo o no delitos de por medio más allá de las irregularidades administrativas. ¿Se imaginan una plantación de 15 hectáreas en medio del desierto más árido del mundo? Bueno, esto es parte de un proyecto impulsado por SQM junto con distintas comunidades en la Pampa del Tamarugal. Lo conocemos en la nota de Federico Molina. Estamos en la Pampa del Tamarugal, uno de los lugares más áridos del mundo, en donde el agua escasea prácticamente para todo y, como no, también para la agricultura. Pero hoy en día, gracias a una alianza público-privada, existen opciones. Bueno, este proyecto nace el 2019 como una idea, como un sueño junto a la Asociación Indígena Aymara de la Pampa del Tamarugal, que son 17 familias y que estaban teniendo un dolor bien fuerte, que era que el ganado que tenían, que eran más de 5.000 cabezas de ganado, se estaban quedando sin alimentación. Y es por eso que empezamos a soñar, empezamos a trabajar junto a CONAF, junto a los ganaderos y junto a una serie de instituciones públicas y privadas, de manera de generar esto. Con una pequeña cantidad de agua estamos pudiendo regar 15 hectáreas. En La Tirana, comuna de Pozo Almonte, se encuentra ubicado el proyecto El Carmelo, plantación de alfalfa con alta tecnología en sustentabilidad para poder enfrentar la falta de alimento para el ganado. Y nosotros dependemos de lo que provee el bosque, en este caso el tamarugo, árbol endémico, ¿no es cierto?, en la Pampa del Tamarugal, de lo cual hoy día ha dejado de producir los frutos de lo cual se alimentaba nuestro ganado, que es principalmente ganado caprino o ovino. Por tanto, este proyecto viene a apoyar, ¿no es cierto?, de alguna manera la escasez alimentaria que hay en la reserva del bosque, de los otros puntos donde se alimenta el ganado de nosotros. Parte del trabajo realizado por SQM bajo el programa Agricultura en el Desierto, una alianza público-privada enfocada en solucionar un problema latente de las comunidades locales. Aquí están trabajando los agricultores, entre ellos, no en forma individual, lo que los hace también potenciar hacia un objetivo común. Proyecto que cuenta con la más alta tecnología en temas de sustentabilidad, como el riego tecnificado, subterráneo y monitoreo en línea. Tecnología sumamente eficiente, reduciendo las pérdidas hídricas y con energías renovables, que es lo más importante, generando un mejor bienestar para las familias de los agricultores. Y es que el cambio climático ha endurecido aún más las condiciones en el desierto más árido del mundo, provocando una afectación en las especies endémicas, claves para el desarrollo de la ganadería. La especie Prosopis tamarugo ha bajado mucho su capacidad de carga, su producción de fruto,
20 años que ya hemos estado notando que la capacidad ha ido disminuyendo, por lo tanto la calidad y de la vida del animal es muy mala. Pero ahora tienen otra opción, por lo tanto el alimento es mucho más como se puede observar aquí en el sector, y las comunidades pueden tener a su ganado sin problemas, así que eso igual beneficia económicamente a la misma asociación. Innovación al servicio de la comunidad, que hoy en día cuenta con 15 hectáreas para alimentar a cerca de 5.000 cabezas de ganado, un cambio que repercute en su día a día. Y obviamente esto no fue fácil, efectivamente trabajar la agricultura en el desierto es algo complejo, es algo que requiere de innovación, requiere de estructura y requiere de mucha confianza y también de generar cosas en conjunto con varios colaboradores. Esperamos que este proyecto, ¿no es cierto?, insigne, donde engloba al sistema público-privado, sea un ejemplo para el país, para el mundo, ¿no es cierto?, y que se repliquen esta iniciativa. Proyecto que es parte del programa de agricultura en el desierto de SECUEM, cuya meta es escalar este modelo hacia las 600 hectáreas para 2030. Muy buenas noches. Empezamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a comenzar en Estados Unidos. Hoy Donald Trump realizó su consejo de gabinete y respondió distintas preguntas, entre ellas, por supuesto, ¿en qué están las conversaciones con Irán? Y todavía no hay ningún acuerdo con el régimen persa, pero aseguró Donald Trump que no se va a dejar presionar para cerrar un acuerdo con Irán, a pesar de que el sábado pasado decía que ya estaban muy cerca de un entendimiento y que en breve lo iban a dar a conocer. Dijo además respecto de la urgencia de lograr un acuerdo antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Sobre esto aseguró que no le importan esas elecciones. Desestima así las preocupaciones sobre el costo político que está teniendo esta guerra para Donald Trump y que se pueda haber reflejado en las elecciones entonces de los próximos meses. Admitió que su administración, si bien está cerca de lograr un acuerdo con Irán cuando ya mañana se cumplen 3 meses de guerra, aseguró que no están satisfechos con los términos y que incluso están dispuestos a reanudar los combates si no logra asegurar sus demandas. También dijo Donald Trump en una entrevista con PBS, y esto fue una declaración que causó sorpresa, que no significa que si es que Irán entrega el uranio enriquecido, que esto va a implicar un alivio de las sanciones. Y esto era parte importante de lo que hasta ahora se conocía que iban las negociaciones con Irán. Escuchemos lo que dijo el mandatario de los Estados Unidos. Están negociando con las últimas reservas, pero ya veremos qué pasa. Quizás tengamos que volver y terminarlo, quizás no. Pensaron que iban a esperarme más. Nosotros los esperaremos más. Él tiene las elecciones de mitad de mandato. A mí no me importan las elecciones de mitad de mandato. Mira lo que pasó anoche. Eso fue el preludio de las elecciones de mitad de mandato. Y en medio de estas conversaciones, hace poco se registró un ataque por parte de Estados Unidos a sitios iraníes, específicamente en la ciudad portuaria de Bandar Abbas. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entonces confirmaron que realizaron nuevos ataques sobre el país persa contra un sitio que, según dijeron desde Estados Unidos, representaba una amenaza para las fuerzas estadounidenses y el tráfico comercial. También Estados Unidos confirmó que derribó 4 drones iraníes que estaban dirigidos a un barco naval estadounidense y a un barco comercial. El ataque en específico que llevó a cabo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fue a una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas, que estaba a punto de lanzar un 5º dron. Según lo que dijeron los funcionarios estadounidenses, estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas y tenían como objetivo mantener el alto al fuego. Este es el segundo ataque que ocurre en las últimas 48 horas en medio entonces de estas conversaciones y negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Irán, en el último ataque, dijo que esto implicaba una violación al alto al fuego. Hay que ver entonces cómo se desarrollan los acontecimientos en el Estrecho de Hormuz. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Colombia, porque este domingo se van a realizar
las elecciones presidenciales. Hay 3 candidatos que están liderando las encuestas. Iván Cepeda, el candidato oficialista, Abelardo de la Espriella, quien es el candidato de ultraderecha, y Paloma Valencia, que es la candidata de Álvaro Uribe. Según los sondeos, sería Cepeda quien va a avanzar a segunda vuelta, y la pregunta está en quién lo va a acompañar, si Espriella o Paloma Valencia. ¿Quiénes son estos candidatos? Mariana Araya nos cuenta más en su informe. Ni Antioquia ni Colombia retornarán a la época en que el autoritarismo fascista, la violencia eran prácticas cotidianas en Colombia. Colombia necesita convertirse en una patria milagro y tenemos todo para hacerlo. Y eso, mis queridos compatriotas, no lo vamos a lograr con los mismos de siempre. Un solo propósito: defender nuestra democracia de los violentos, defenderla de la tiranía. Son 13 las candidaturas en la papeleta, pero la carrera presidencial en Colombia llega a su recta final con 3 favoritos. Iván Cepeda lidera la mayoría de los sondeos, mientras que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia disputan el segundo lugar, de cara a la primera vuelta de este domingo. El primero en las encuestas es Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y aliado del actual presidente Gustavo Petro. Tiene 63 años, estudió filosofía, derecho y ciencia política, y su trayectoria quedó marcada por el asesinato de su padre a manos de paramilitares. Fue miembro del Partido Comunista, de la Unión Patriótica y el Polo Democrático, entre otras agrupaciones políticas, y desde el año pasado forma parte de las filas del partido Pacto Histórico. Su propuesta es de continuidad a las reformas sociales del actual gobierno, profundizar el plan de paz total y atacar las causas estructurales de la violencia. El principal eje de la política durante los próximos 4 años en nuestro segundo gobierno progresista va a ser el avance en la eliminación de la pobreza y la superación de la desigualdad social. Ese va a ser el centro de nuestras preocupaciones y por supuesto estará conectado con todas las demás políticas, tanto del gobierno como del Estado. Quien más ha crecido en campaña es Abelardo de la Espriella. Con 47 años es abogado y empresario y se presenta como un outsider de la política desde su movimiento Defensores de la Patria. Su discurso está centrado en la seguridad, promete perseguir a guerrillas, bandas criminales y narcotráfico, romper los diálogos de paz que no den resultados y construir 10 megacárceles. Mi gobierno no va a haber procesos de paz. Corresponde aplicar la Pax Romana, aquella que se logra con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Bandido que no se someta será dado de baja, como corresponde en derecho. Y si se somete, tendrá que ser encarcelado en una cárcel de verdad. No en estas universidades del crimen que tiene Colombia, en donde hacen lo que les da la gana. La tercera favorita de los sondeos es Paloma Valencia, nieta del expresidente Guillermo León Valencia. A sus 48 años es senadora del Centro Democrático y respaldada por el expresidente Álvaro Uribe. Su campaña promete un giro duro frente a Petro, más fuerza pública, reducción del tamaño del Estado, baja de impuestos y el fin de las negociaciones con grupos armados. Aquí le digo al ELN, al Clan del Golfo o el Ejército Gaitanista y a las FARC que los voy a cazar como ratas. Van a sentir el puño de acero de la mujer colombiana. Los comicios se están llevando a cabo durante esta semana a través del voto adelantado para colombianos residentes en el extranjero, mientras que para la totalidad del país la votación se concentrará en la jornada del domingo 31 de mayo a la espera de una segunda vuelta. Nos vamos ahora a Bolivia, donde continúan las manifestaciones en contra entonces de la crisis económica que se vive en el país y en contra del presidente Rodrigo Paz, sobre quien todavía pesan peticiones de renuncia. El Congreso finalmente entonces posibilitó la acción militar para contener estas protestas, derogando una ley entonces que le daba entonces más condiciones para decretar un estado de sitio. Sin embargo, entonces ahora Rodrigo Paz tiene
mantiene abierta la posibilidad, tiene sobre la mesa la opción de decretar un estado de sitio y sacar a los militares a las calles. Sin embargo, el presidente de Bolivia, quien lleva 6 meses al mando, se ha resistido a usar entonces esta herramienta. De todas maneras, el bloqueo continúa en las principales ciudades de este país. Hoy el presidente volvió a criticar a Evo Morales entonces por la injerencia que está teniendo en estas manifestaciones. El mejor año de Evo Morales, con gas, minería y productos de la agroindustria, 14.000 millones de exportaciones. Creo que fue el 2003. Fue su mejor año. Con gas, vendiéndole tope gas a la Argentina, tope gas a Brasil, más la minería, que fue un buen año de precios, más agroindustria. 14.000. Estos 25 días de paros nos están costando cerca de 600 millones de dólares, especialmente para La Paz y el Alto. Es peor que el COVID lo que le están haciendo. Es un golpe muy duro. Vamos a terminar con las siguientes imágenes. El Papa León XIV frente al volante de un Ferrari. El Papa entonces tuvo la posibilidad de probar el primer Ferrari eléctrico, el Ferrari Luce, que fue presentado al Sumo Pontífice. La empresa trasladó este automóvil a su residencia al sureste de Roma y es un modelo de 4 puertas. También pudo probar el Papa León XIV entonces este nuevo automóvil y Ferrari le entregó como obsequio el volante de este auto en un gesto simbólico al Sumo Pontífice. Pocas veces se ven estas imágenes, un Papa detrás de un Ferrari. Y a las 10 de la noche tenemos Conexión Global Prime, donde vamos a analizar estas negociaciones entre Estados Unidos e Irán a 3 meses de esta guerra y en paralelo también las manifestaciones en Bolivia. Yo me despido, pero sigue más CNN Prime con Mónica Rincón. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Y una cosa que va a hacer noticia son las recientes declaraciones del ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. En el podcast ¿Cómo te lo explico?, anunció, atención, que hay cambios, van a haber cambios en el proyecto de mega reforma. Se va a bajar la cantidad de años de la invariabilidad tributaria, esa es una de las opciones, y otra de las opciones se va a hacer subir el monto a partir del cual se puede postular a la invariabilidad tributaria y también nos dio luces de lo siguiente, que restringir el crédito para la contratación es otra de las opciones para lograr, además de hartas cosas más, como por ejemplo la posibilidad de que se abren y ratifican la posibilidad de incluso alargar hasta julio la tramitación de esta mega reforma si hay posibilidad de llegar a un acuerdo con la oposición. Así es que atención con eso, ya lo estamos subiendo a nuestra página web y por supuesto en el sitio del podcast ¿Cómo te lo explico? Miércoles 27 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.